Bien, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, una vez más que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Amén. ¿Cuánto recordamos que hoy tenemos enseñanza? ¿Y cuánto nos queremos aprender de las cosas de Dios? Gloria a Dios. Así es que en esta hora, amada iglesia, vamos a empezar la bendita palabra del Señor. Esta enseñanza para edificar vuestra vida, tanto como los jóvenes y como los casados y los que se van a casar. Gloria a Dios. Santo y poderoso es el Señor. Amén. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3, para la honra y gloria del Señor. Ahí vamos a empezar. Y luego vamos a otros temas más. Sabemos que en la enseñanza se tienen que ver muchos temas. Y voy a pedir un hermanito voluntario para que comparta el micrófono con los que hay en la tema. Gloria a Dios, de lo que vamos a dar lectura. Porque tiene que estar todo basado en temas bíblicos. Primera de Tesalonicenses 4:3. Para la honra y gloria del Señor. Amén. ¿Puede prestar ahí una Biblia, mi hermana Margarita? Aquí hay una Biblia más para el que ocupe más Biblia. Aquí hay una más. Primera de Tesalonicenses siempre va a estar basado en las citas bíblicas de lo que vamos a hablar. Amén. Cuando todo lo tenga, me contestan con un amén. Aleluya, gloria a Dios. Como que les hizo daño el domingo que no hubo culto, entonces ya no vamos a descansar, porque parece que no hay fuerza. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3, para la honra y gloria del Señor. Le damos lectura bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Santo y poderoso eres, mi Señor. En esta tarde, Padre Santo, te ruego que seas tú hablando en vuestra vida. Señor Dios Todopoderoso, enséñanos a caminar a la luz de tu verdad, porque tu palabra es verdad. Señor, abra vuestros entendimientos, vuestros corazones, vuestro pensamiento, Señor, para que podamos entender esta palabra, para que esta palabra, Señor, florezca en nuestras vidas y den fruto hacia vosotros, dando testimonio que tú eres el único Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amada iglesia de Jesucristo. La palabra bendita del Señor, lo primero que nos empieza hablando es que nosotros nos apartemos de la fornicación. Ahí empieza la palabra bendita del Señor. Una persona que vive en fornicación, como muchos me hicieron pregunta, si todavía hay remedio para esas personas, y yo bíblicamente les contesté que sí hay remedio. Hay remedio y hay forma de arreglar vuestra vida. Lo primero es apartarte de la fornicación, tener tu propia esposa. Para que no estemos viviendo, voy a hablar un poco primero para los hermanos, los caballeros, que no andemos evadiendo esa responsabilidad que Dios nos da en nuestra vida como cristianos. No me quiero casar porque no sé cómo va a estar mi vida con esta mujer, no. A las mujeres no se juntó usted nomás para estar pasando sus pasiones, sus deseos de la carne con ella, no. Se junte con ella porque lo ama y porque quiso estar con ella.
Y entonces por eso dice la palabra que usted debe, para que usted se aparte y para que su esposa viva en santidad y honor, usted debe de apartarse, usted como hombre debe de apartarse de la fornicación, de que no ande viendo otras mujeres, teniendo su propia mujer en su casa. Eso es lo que nos está hablando la bendita palabra de Dios en esta hora. Por eso nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por lo que quiere Dios hacia vosotros es que seamos santos como Él es santo. ¿Y cómo vamos a vivir en santidad? Dice la palabra de Dios: que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero muchas de las veces nosotros queremos presumir diciendo: yo ando con uno, con otra y con otra. Y en tu casa con tu mujer ni siquiera estás bien. Y eso no es para un hombre en la vida, mucho menos en los cristianos, en la vida cristiana. Por eso nosotros como hijos de Dios nos pide el Señor que tenemos que huir de ese lugar, que es la fornicación, de andar con una persona, con una mujer y no casarse. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros podemos tener nuestra propia mujer, nuestra propia esposa, y casarnos delante de los ojos de Dios. ¿Para qué? Para vivir en santidad y honor, dice la palabra de Dios. Porque qué privilegio es si todos los hermanos, las hermanas llevaran este ministerio, un ministerio de alabanza, una apertura para la honra y gloria del Señor en este púlpito. Pero para que eso llegue, tiene que arreglar su vida como Dios lo quiere. ¿Cómo? Vivir en santidad. Así lo quiere el Señor, no así lo quiere el hermano Moncayo. Así lo quiere la palabra de Dios. Ahí empezamos esta palabra del Señor donde dice que nosotros los hombres tenemos que ver eso para que ellos vivan en santidad. Y seguiremos viendo. Voy a pedir un hermano que nos dé lectura. Gloria a Dios. Empezaremos. Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1. ¿Para qué quiere el Señor que nosotros, que vuestras esposas vivan en santidad? Ahí entenderemos la palabra de Dios. Vamos a ir de paso a paso. Primera de Pedro 3:1. Amén. Dice así: Primera de Pedro 3:1. Con el permiso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Asimismo, vuestras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, que es la palabra de Dios, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Porque quiere la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses que nuestras esposas vivamos en santidad con ellas y con honor, para que las demás almas que no creen en la palabra de Dios, ellas mismas den testimonio de que están siendo sujetos porque aman a la palabra de Dios y creen en un Dios todopoderoso. Por eso dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa.
Pero nos damos cuenta ahorita en los últimos tiempos que a veces las mujeres, en vez de dar buen testimonio, empiezan a dar mal testimonio. Cuando nos piden un consejo, en vez de dar un buen consejo bueno, damos un consejo malo. Y eso no pide la palabra de Dios hacia vosotros y hacia ustedes, las mujeres. La palabra de Dios pide que la mujer esté sujeto a su marido, como muchas veces lo dicen, como estaba platicando con algunas personas. Pues es que mi mujer tiene derecho de decir esto y es que la Biblia no lo dice eso. Pero es que me ayuda a pagar la renta, sí, pero la Biblia no lo dice eso. La Biblia dice, está sujeto, como yo le hice esa comparación, dice, el borracho no heredará en el reino de los cielos. Si lo dijo que el borracho no heredará en el reino de los cielos, así tome poquito, no tome mucho. Dice, no tiene parte en el reino de los cielos. Y así es el mandato que da hacia las mujeres y hacia nosotros los hombres. Pero ahorita el mundo ha querido revesar las cosas de Dios. No porque yo trabajo, yo también tengo derecho de mandar y de gritar. ¿Y dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que usted va a estar de gritona en la casa? No lo dice. Dice estar sujeto. Ese es el mandato que Dios lo dio. Así dice la palabra de Dios. No le puedo quitar ni añadir. Por eso nosotros en la iglesia debemos de aprender que los casados debemos de aprender cómo vivir con nuestras esposas. Pero nuestras esposas también tienen que ser con una conducta, y dice, respetuosa y casta. Pero a veces ahorita, a veces la mujer es el que quiere ser más bravo que el hombre. ¿Y dónde queda el mandato de Dios? Y muchos están en los altares, pero también gritando a sus esposos. Y dice, yo creo en Dios, yo sirvo a Dios, pero es una desobediente en lo que mandó Dios hacia su marido. Igual hacia nosotros los hombres. Dice, vosotros maridos, su versículo 7, de ahí de 1 de Pedro 2, 3 digo, 1 de Pedro 3, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. No es solo para las mujeres, también para nosotros los hombres. Por eso empezamos en el tema de ese ratito de Tesalonicense, de que nosotros debemos de huir de la fornicación para estar bien viviendo en santidad con vuestras mujeres. Y ahora nos habla a vosotros diciendo en su versículo 7, vosotros marido igualmente vivir con ellas sabiamente. Vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederos de la gracia de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo. Cuando nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza alguno, yo lo digo por mí mismo, si me decía una palabra yo le contestaba 2 o 3. Pero en el bendito evangelio venimos aprendiendo mejor mantenernos callados. Por eso dice la palabra, vosotros marido igualmente vivid con ella sabiamente. Si te hablan, si ves que no es palabra para edificar tu vida, quédate callado. Y si sigue hablando, déjalo que hable. Sé sabio en las cosas. Sé sabio en las cosas. Porque no vaya a ser que en ese momento cuando hables le digas una palabra tan dura que lastimará su corazón para toda la vida. Y cuando tú quieras arreglar esas cosas, te va a costar trabajo, y cualquier cosa que le digas lo va a recordar esas palabras. Por eso ahorita en el evangelio de Dios, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de aprender a tratar a la mujer, pero la mujer también debe de tratar a su marido, saber cómo tratar a su esposo. Pero vosotros debemos de aprender a ser sabios, vivir con ellas. Muchas de las veces decimos
o escuchamos en el mundo secular. Pero es que si no me entiende a la buena, me entiende a la mala. O si no, mejor me voy a la calle o en los bailes y encontraré otra. Pero nosotros los cristianos no nos enseña eso la palabra. Nosotros los cristianos nos enseña de que nosotros los tratemos sabiamente y entendamos lo que está pasando. Porque muchas de las veces no entendemos el por qué nos gritan, el por qué nos dicen algo, o por qué nos ignoran. Puede ser así. No sabes si es una llamada de atención, lo que quiere decírtelo. Pero sé sabio. No conteste mal. Trata de quedarte callado por un momento y reconózcalo. Porque después, como dije del principio, te va a costar arreglar esa herida. Que no va a ser fácil olvidarle esas heridas. Pero ahora, gracias a Dios que el Señor ha tenido misericordia de vosotros, estamos aprendiendo, creciendo en el bendito Evangelio. Y así vamos aprendiendo cómo vivir con vuestras esposas y con vuestros esposos. Ese es el mandato que Dios nos está enseñando en esta hermosa tarde. Cristo nos ama y nos ama tanto. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos amar a vuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros no le hemos faltado respeto a vuestras esposas? Yo lo digo claro, soy franco. Anteriormente yo sí le faltaba respeto. Y ella también quizás me faltaba el respeto. Pero ahora por misericordia de Dios estoy aprendiendo mejor quedarme callado. Quedarme callado aunque me diga, ¿para qué me ignoras? Me cae más mal. Mejor que te caiga mal ese ratito, pero después vas a estar más tranquilo. Porque no te ofendo, no te digo otras palabras. Y así me tapo la boca y no le ofendo en ese momento. Aprendamos a ser pacientes, a convivir con ellos sabiamente. Hay que aprender a vivir sabiamente en nuestra vida. Porque muchas de las veces hablamos, nosotros los hombres, hablamos palabras que hieren más que un golpe. A veces hablamos palabras que hieren más que un golpe. ¿Por qué lo hacemos? A veces, no, pues es que está mi amigo, está mi tío, mi primo, o mi padre o mi madre, porque si escucha que me dejo de mi mujer, ¿qué va a hacer de mí? Pero la palabra de Dios no te pide eso. La palabra de Dios te pide que seas sabio. Dice, vamos a hablar un poquito de nosotros los hombres. Voy a pedir a un hermano que le dé lectura Efesios 5:31 para la honra y gloria del Señor. Efesios 5:31 para la honra y gloria del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén, aleluya. La palabra de Dios se lee honrando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Gloria Palabra a Dios. de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios, amada iglesia? Que nosotros los hombres, cuando se van a unir, tenemos que estar con nuestros padres, pidiendo la ayuda de nuestros padres. No. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La mujer deja a su padre y su madre, y también el hombre deja a su padre y su madre. Ellos tendrán que formar una hoguera, un lugar donde ellos mismos van a aprender a vivir y convivir con ellos mismos, porque ellos pasarán a ser una sola carne. Ahí el papá no tiene por qué ir a meterse en la casa del hijo.
Ni la mamá tiene por qué ir a meterse a la casa del hijo, ni decirle, no hijo, ¿por qué te trata así tu mujer y esto? Es que ellos tienen que aprender a vivir la vida como Dios les manda. Igualmente con las hermanitas también. No, la mamá, el papá va a llegar a la casa a decirle, es que así tienes que hacer con tu marido. No, hay que aprender a enseñarle a las hijas, a los hijos, de que ellos convivan con su pareja en un amor que Dios los une como pareja, hombre y mujer, que vivan feliz en su casa. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a la mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí ellos tienen que aprender a vivir la vida entre los dos, tanto el hombre como la mujer. Cuando algo pasa en la vida, como parejas, es necesario que busque con personas, o si tu padre y tu madre te aconseja cosas buenas para edificar a tu vida, recurra para que te enseñe a vivir una vida en santidad como Dios lo manda. Pero si ves que no van a edificar tu vida, es mejor quedarse callado y aprender a vivir la vida en santidad como Dios lo manda. A veces las palabras que vienen de otros hermanos te edifican más en tu vida. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a vivir con sabiduría con nuestras esposas, con nuestros esposos, para que sepamos qué es lo que quiere Dios hacia vosotros. Porque es necesario que nosotros aprendamos a vivir en santidad como Dios nos manda. ¿Para qué? Para huir de la fornicación. Porque la fornicación es un pecado. El adulterio es un pecado. Y nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a vivir esta bendita palabra del Señor. Primera de Corintios 7:2. Voy a pedirle a unos hermanos que me den lectura. Primera de Corintios 7:2. Gloria a Dios. Ahí aprenderemos un poquito más el significado del matrimonio. Amén. Dice así, 1 Corintios 7:2, hablando del Padre y del Espíritu Santo. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 5. No os neguéis el uno al otro, no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos cegadamente en la oración y la volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos insta nuevamente diciendo, pero a causa de la fornicación cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahí no nos manda que nosotros debemos de andar de mujer en mujer. ¿Para qué? Para que no andemos en fornicación y arreglemos nuestra vida como hijos de Dios, y así a las mujeres también. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. ¿Por qué? Para que no exista la fornicación. Porque si el marido se dedica a estar en la calle o estar tomando y su mujer lo deja ahí abandonada, ahí empieza, y Satanás viene y tenta a la mujer y comete fornicación. Igualmente a la mujer, si a la mujer le gusta estar en la calle nada más, paseándose, y abandona a su marido, a causa de eso viene la fornicación
¿Por qué? Porque es tentado por Satanás, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué es tentado el hombre y la mujer? Por incontinencia. Porque ni el uno ni el otro se respetan. Por eso usted y yo debemos de aprender a vivir como Dios nos manda. Por eso dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces nos da de entender que los dos debemos de tener esa comunicación entre nosotros. Pero también nos dice la palabra de Dios, no os neguéis el uno al otro, no ser por algún tiempo mutuo consentimiento para ocuparse solamente en la oración y ved juntar en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. A menos que el esposo y la mujer se pongan de acuerdo, para este día vamos a ayunar y no conoceremos a vuestra esposa ni a vuestro esposo. ¿Por qué? Por un acuerdo mutuo que van a orar, ayunar ese día, porque así lo establece la palabra de Dios. Pero lo demás, la Biblia nos enseña que nosotros como hijos de Dios debemos de respetarnos ambos. Debemos de respetarnos ambos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, su versículo 13, de ahí de 1 de Corintios 7, 13, dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, dice la palabra. Note qué tan interesante es el casarse para que vuestros hijos sean santos, para que vuestros hijos no sean inmundos, para que vuestros hijos no sean hijos inmundos o de perdición, como dice la palabra de Dios. Que sean hijos santificados en el Señor. Es muy importante el matrimonio. Es muy importante el matrimonio. ¿Y cómo es que llegan los hijos a santificar su vida? Cuando llegan en los pies del Señor y aceptan a Jesucristo como su único Dios y suficiente Salvador. Ahí toda esa maldición queda y se pierde. Pero siempre el padre y la madre tienen que vivir como Dios lo manda. Ya los hijos grandes ya buscan el camino del Señor solos. Y gloria a Dios por todos los que hemos caminado en el Señor. Pero más gloria se ha dado nuestro Dios a los jóvenes que están empezando a caminar en los caminos del Señor. Porque así es como van conociendo de Dios más y más. Y vienen creciendo con sabiduría de la palabra de Dios. Y eso es lo que es lo más importante en la vida como cristiano, de que vuestros hijos alcancen la salvación por vosotros. Y también, como dice la palabra, si su marido no quiere seguir en el Evangelio, usted siga en el Evangelio. Usted no deje el Evangelio porque su marido no viene. Usted siga buscando de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer que sigue los caminos de Dios. Igualmente hacia la mujer incrédula que no cree en Dios. Pero si el marido cree en Dios y busca de Dios, sigue, permanece en los caminos del Señor, esa mujer
es santificada por el marido. Pero si los dos, ni el uno y el otro, buscan de Dios, los dos se pierden. Y se vuelven, ¿qué? Inmundos. Y los hijos, iguales. Sin Dios, sin esperanza alguna. Perdidos. Note qué importante es servir en los caminos del Señor. Note qué importante es caminar en los caminos del Señor. Tanto el hombre como a la mujer, para que vuestros hijos crezcan en santidad. Porque nadie de nosotros queremos como padre que vuestros hijos sufran. Yo lo digo porque yo he estado en hospitales por mis hijos. Y me duelen cuando veo sufrir a mis hijos. Le estoy hablando de una enfermedad terrenal que está en el mundo secular que vemos a diario en esta tierra. Pero imagínense cuando Cristo venga y le digan: te fue predicado la palabra que vivas en santidad, para que estos niños que tienes no lleguen al lago de fuego. En ese momento no puedes mentir, decir: no me predicaron. El Señor te sacará el libro de la vida, porque el Señor tiene el libro de la vida de nosotros mismos. Te fue predicado tal día y tú rechazaste ese regalo que yo te estaba ofreciendo, te dirá el Señor, para que tus hijos no caminen en el lago de fuego. Era tu responsabilidad de salvarlos. Es tu responsabilidad de salvar tus hijos. Cuando tus hijos sean mayores, ellos propios buscan el camino de Dios y la salvación llega para todos. Pero si tu hijo es pequeño, de ese hijo darás parte en el reino de los cielos, tanto como padres como madres. Darán parte del reino de los cielos cuando Cristo venga, porque se les fue predicado cómo es, qué camino tiene que llevar para que los hijos vivan en santidad. Pero nosotros también tenemos que vivir en santidad, tanto como padre y tanto como madre. Y muchos me pueden decir: es que mi esposa no quiere venir al culto. Pues no importa, déjalo que se quede, pero usted siga en el camino del Señor, porque con lo que usted está haciendo, con lo que usted está caminando en el Evangelio, su esposa también va a recibir la santidad de Dios. Pero sé constante buscando en los caminos del Señor. No se quede, no se aparte de los caminos del Señor. Pero si usted: no, pues yo no voy, le dice su esposa: no, pues mejor yo tampoco. Mejor vemos el partido un rato, o vemos la novela un rato, o vemos una película mejor un rato. Los dos se pierden una gran bendición y de paso llevan a sus hijos también. Pero hoy en esta tarde, para eso son las enseñanzas, para que aprendamos a amar a Dios sobre todas las cosas, para que vosotros seamos santos y vuestros hijos también. Así es que en esta tarde, amada iglesia, este tema es un tema muy largo que podemos pasar mucho tiempo hablando de esto del matrimonio, pero no los quiero cansar tanto, porque luego de lo que se les va a decir no van a entender más. Pero lo único que yo les puedo decir es que cuando Dios une a la esposa y al esposo, y viviendo en santidad de Dios, no hay diablo que pueda separar ese matrimonio. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, Mateo 19, con eso voy terminando, 19:5 dice: y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mire qué importante es el matrimonio, amada iglesia.
Cuando nosotros, pero déjeme decirle una cosa, el matrimonio es como el bautismo. El matrimonio tienes que tomarlo con tanta seguridad como cuando te bautiza, reconociendo a tu Señor, que tú mismo decides bajar a las aguas para recibir el bautismo. Y asimismo el matrimonio no tiene que ser obligado, ni tiene que ser por dinero ni por contrato, porque si eso es así, no tiene validez ese matrimonio, porque ahí no está uniendo una pareja el Señor, ahí está uniendo por intereses personales, y lo está uniendo el hombre y no lo está uniendo Dios, porque lo que Dios une, no hay nadie quien lo puede separar. Así vengan las luchas, vengan las pruebas, vengan las vituperaciones, usted sigue firme en los caminos del Señor y sigue enseñando a sus hijos, a sus hijas, en caminar en santidad de Dios. Eso es lo bonito y lo maravilloso en el matrimonio, que usted se case voluntariamente, entendiendo de la bendita palabra de Dios. No lo hace porque quiere agradar a su mamá, a su papá, a su tío, a sus hermanos. Lo hace porque ha entendido el regalo que Dios quiere dar en su vida. Y eso es lo que la palabra nos enseña en esta hermosa tarde, que es tan importante de que usted y yo conozcamos cada cosa que Dios nos quiere regalar en nuestra vida. Hay tantas maravillas en la Biblia si nosotros buscamos cómo debemos de caminar en este bendito evangelio del Señor. Pero es necesario que usted y yo decidamos hacer las cosas como Dios lo manda, no el hombre estar viendo a otras mujeres, ni las mujeres viendo a otro hombre. Decidirse casar, ¿para qué? Para huir de la fornicación. Y eso tiene remedio. ¿Y dónde puedes conseguirlo? En los pies de Cristo. Cristo te perdona. Cristo nos perdona y nos quiere dar vida, y vida en abundancia, para vivir en santidad con vuestras parejas y con vuestros hijos. Que el Señor le bendiga en esta hermosa tarde, amada Iglesia de Jesucristo. Voy a dejar el tiempo que nos despida nuestro hermano Eri en la oración. Nomás un último aviso es que nos preparemos para el día sábado. Tenemos acción de gracia a las 5, y los que podamos estar a las 4, gloria a Dios, por si algo se necesita en este lugar que hacer. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga. Los esperamos el día jueves a las 7 de la noche, que es una tarde de oración, y vamos a pedir a nuestro hermano siervo del Señor, nuestro hermano Gary, que nos lleve la oración para esa tarde. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante en el camino de nuestro Dios.